Noticiero 593 en Constelación 91.7 FM. Alberto González, desde el lugar de los hechos. A falta de conocimiento de la gente en materia legal, hemos podido dialogar y tocar el tema de violación, de cuál es el proceder que debe ejercer una víctima. Es por ello que acudimos a los profesionales en la rama, quienes con su excelente labor han tratado estos tipos de casos, con buenos resultados. Y últimamente se da a conocer que gracias a su ardua labor, un presunto violador fue condenado a 29 años de cárcel. Que gracias a la diligencia ágil, oportuna de Fiscalía, hemos obtenido buenos resultados aquí en el Cantón Pauta y sobre todo en casos muy importantes que han sido alarma social para el cantón, como por ejemplo casos de violación, que podría yo ponderar el trabajo que hace Fiscalía, un caso en el que logramos demostrar hace 15 días de un ciudadano que venía constantemente violando a una ciudadana con discapacidad. No puedo entregar nombres, pero sí efectivamente es importante que ustedes hagan esta valiosa investigación como lo ha venido haciendo Fiscalía e informen a la ciudadanía, en la cual hemos obtenido ya un resultado positivo con una sentencia de 29 años, 4 meses para el ciudadano causante de estos hechos. Efectivamente, la ciudadana, en este caso con una discapacidad de un 75%, venía constantemente siendo víctima del delito de violación. Para ustedes como abogados defensores de la víctima, ¿fue algo complicado recopilar, hacer la formulación de cargos? Sí, efectivamente es un proceso en el cual ha intervenido conjuntamente Fiscalía, Policía Judicial y obviamente por nuestra parte como acusadores particulares, que es muy importante en la defensa de estos procesos. En este caso la ciudadana Solórzano, NN, no puedo dar los nombres, se dejó demostrado ante el tribunal de la ciudad de Cuenca, en la sala penal se dejó demostrado obviamente tanto materialidad como responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se dejó demostrado que efectivamente los hechos se habían dado en circunstancias de modo, lugar y espacio, así como también la responsabilidad. Sí. ¿Qué es lo que tipifica la ley? Bueno, tomando en cuenta que usted menciona que la víctima sufre de una discapacidad, ¿esto se doblega a la sentencia? ¿Cómo es? Bueno, efectivamente sería un agravante. El artículo 171 del Código Integral Penal sanciona la violación con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años, pero en este caso, en el evento de justificar agravantes, como se lo justificó en este caso, la pena suma en un tercio más, es decir, por eso es que en este caso se le da la pena de 29 años 4 meses. El día de hoy hemos estado al otro lado, hemos estado defendiendo en este caso al procesado en un caso similar que también causó alarma social porque se le quiso involucrar a un cliente nuestro de apellidos Segarra, en la cual en idéntica forma se buscó obviamente acusarle injustamente. Yo había defendido mi teoría, en este caso con el señor Segarra, siempre firme en el sentido de que confié en la inocencia de él, y a la final el día de hoy la sala penal de la Corte Nacional, la sala penal del tribunal en Cuenca le declaran el estado de inocencia. Hemos logrado demostrar que mi cliente actuó bajo error de tipo y efectivamente salió libre por cuanto se le estaba endilgando un caso similar en el sentido de que efectivamente había violado supuestamente a una ciudadana de 13 años 9 meses de edad. Igual estaríamos hablando de un agravante, pero se logró demostrar que efectivamente en toda la actuación de mi cliente, todo el acto fue con desconocimiento del dolo. En este caso actuó sin conocer que efectivamente la muchacha era menor de edad. Hemos logrado y un poco de argumentos más que hemos justificado ante el tribunal. Hemos logrado que este ciudadano el día de hoy recobre su libertad, por cuanto efectivamente hay casos importantes en los cuales hay que sancionar con el máximo de la pena, pero hay casos también en los que ciudadanos inocentes son involucrados en hechos en los cuales jamás hubo esa intención, ese ánimo de causar
el delito en el cual se venía investigando. Abogado, en estos casos de presunta violación, ¿cuál es el factor fundamental que ustedes lo toman para hallar o no culpabilidad? Sí, bueno, efectivamente son temas bastante complejos, yo diría bastante amplios, porque de los casos que viene defendiendo nuestro bufete Lexis Consultores en conjunto aquí, con todo el grupo que hacemos Lexis Consultores, hemos visto de todo y obviamente hemos podido analizar que en estos casos se basa más en cuanto al informe médico, un informe psicológico y a veces un informe de trabajo social y la versión de la víctima. Pero a veces las víctimas son un poco manipuladas y van al testimonio anticipado y obviamente al ser manipuladas mienten. Entonces es fácil para el abogado darse cuenta en qué miente cuando el momento que nos corresponde contrainterrogar a la presunta víctima. Y obviamente también he visto un poco de, a mi criterio personal, que hay veces que tanto los psicólogos tienen un formato de hacer un informe psicológico a la víctima, pero lo hacen a través de un solo test. Por ejemplo, en el caso que el día de hoy dejamos libre a un cliente, yo le había preguntado ante el tribunal a la señora psicóloga cuántos test aplicó, cuántas veces requirió de la presencia de la víctima para llegar a tales conclusiones, y efectivamente ella me decía que una sola vez le había visitado. Entonces para mí eso no es suficiente, porque tiene que realizarse, para realizar un informe y llegar a una conclusión y decir que efectivamente en sus conclusiones la víctima tiene daños, tiene consecuencias, ¿no es cierto? No, para mi criterio no es solo basta una sola visita, sino tiene que ser aplicada una serie de test y aplicando la psicología, ¿no es cierto? En realidad hay informes que a veces son muy sueltos y que efectivamente para el que desconoce el derecho y no justifica ante el tribunal que efectivamente ese informe no está bien, no está correcto, obviamente hay gente que va a parar en la cárcel inocentemente, y para eso está el abogado, para impugnar esos informes y hacer que efectivamente se lo haya hecho bien a través de un cumplimiento de un protocolo conforme debe ser. Para Noticiero 593 y Radio Constelación informó Alberto González.